Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección de este curso de alemán. Hoy les voy a hablar de unos verbos muy especiales que existen en el alemán y que merecen su propio video porque gramaticalmente hablando estos verbos tienen muchas consideraciones especiales que ustedes tienen que conocer. ¿Cuáles son esos verbos y qué es lo que hay que tener en cuenta? Eso es justamente lo que les voy a decir en este video. Si quieren saberlo, pues continúen viendo. Mi nombre es Esteban y estos son los verbos modales en alemán. Amigos, estos verbos los habíamos mencionado previamente. Si alguno de ustedes vio los videos 23 y 24, que eran de los 50 verbos más importantes del alemán, entre esos 50 verbos mencioné los verbos modales. O sea que si han visto los videos anteriores, estos verbos no van a ser sorpresa para nadie. Los verbos modales, amigos, son verbos que usualmente no son el verbo principal de la frase, sino que acompañan al verbo principal para cambiar un poco el sentido de la frase y dar a entender que es una posibilidad, por ejemplo, o un deber, o una voluntad. ¿Se entiende? Es decir, no describen la acción principal o de la que estamos hablando, sino que de alguna manera le da un matiz adicional a la frase. En español estos verbos también existen. ¿A ustedes les parece que si yo digo, por ejemplo, yo quiero, esta frase por sí mismo está completa? Realmente, si ustedes se ponen a pensar, pues no. Porque ustedes están diciendo, sí, quieren algo, pero ¿qué quieren? La frase no transmite una idea completa. Si ustedes dicen, por ejemplo, yo puedo, uno entiende, bueno, sí, usted puede hacer algo, pero la frase por sí mismo no dice mucho, no dice nada más. Es como si estuviera, como si le faltara un pedazo. Yo puedo, ¿qué? Yo debo. Lo mismo, usualmente estos verbos necesitan de otro verbo para completar la idea. Yo quiero cantar, yo puedo ir, yo debo leer. ¿Sí? Si se dan cuenta, por sí mismos el verbo no completa la idea de la frase y necesitan de un verbo principal. Pues amigos, en alemán funciona exactamente igual este concepto, solamente que en alemán tenemos 6 verbos modales. Hay como 3 pares que son de alguna manera similares, pero tienen una diferencia sutil. Este que están viendo en pantalla, compañeros, ese es el primer par de verbos modales, sollen y müssen. Ambos verbos quieren decir deber o tener cuando se tiene que hacer algo, pero tienen una diferencia. Müssen se refiere a algo que usted está obligado a hacer, no porque usted como tal se obligue a sí mismo o usted quiera hacerlo, sino porque alguna circunstancia lo obliga, lo fuerza. Mientras que sollen también quiere decir deber, pero sollen es un deber más suave, es más como un deberíamos, ¿no? Como una propuesta, algo que no es tan forzoso y tan obligado como müssen. Y aquí tienen en pantalla en este momento las conjugaciones en presente simple de estos dos verbos, que ya las habíamos visto en los videos 24 y 25, pero a modo de recordatorio. Para crear una frase con un verbo modal, amigos, lo único que tienen que hacer es utilizar el verbo con las conjugaciones que les van a aparecer en pantalla y añaden el verbo principal en infinitivo. Es exactamente igual a como hacemos en español. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo quiero leer, ese leer va en infinitivo. Yo puedo cantar, el cantar va en infinitivo. En alemán funciona exactamente igual. El verbo principal va en infinitivo y va al final, como van a ver en los ejemplos. Debemos estudiar. Este debemos con una connotación más como de propuesta, ¿no? O sea, algo que es como una idea, por ejemplo. Yo doy la idea de que deberíamos estudiar. Debemos estudiar. Wir sollen lernen. Pero si nos están obligando, ya sea, no sé, los papás, el profesor, no nos queda de otra y estamos siendo forzados, pues en este caso se diría, debemos estudiar, wir müssen lernen. Nos toca sí o sí estudiar, debemos estudiar. Un debemos fuerte. Tú debes dormir, du sollst schlafen. ¿Vale? Acá, ¿por qué no se utiliza du musst schlafen? Porque si yo le digo a usted du musst, eso es como si yo le estuviera dando una orden, como muy fuerte, como usted tiene que ir a dormir, ¿sí? Obligado. Entonces, usualmente no se dice así. Este must es bastante fuerte, ¿no? Traten de verdad solo usarlo cuando es una circunstancia
externa que los obliga, porque si no puede ser grosero. Entonces, tú debes dormir debería decirse más como du sollst schlafen. Él debe pagar. Si estamos hablando, por ejemplo, de que estaba en el restaurante, ¿no? Y tiene una cuenta pendiente de un almuerzo o lo que sea, ahí no es una sugerencia, ni le estoy dando una propuesta a una persona. Él tiene que pagar, está obligado, ¿no? Porque está la cuenta, es una circunstancia forzosa. Entonces, en este caso, pues, müssen. Er muss bezahlen. Él tiene que pagar, él debe pagar. Fuerte. Miren el siguiente par de verbos modales. Können y dürfen. Estos verbos quieren decir poder, ambos. Pero también tienen una diferencia muy sutil que también la habíamos mencionado en el video 23 y 24. Können quiere decir poder cuando usted tiene la capacidad de hacer algo. Mientras que dürfen quiere decir poder cuando usted tiene permitido hacer algo, le dieron permiso. ¿Vale? Esa es la diferencia. Y aquí están viendo las conjugaciones en presente simple. Y bueno, de paso también les están apareciendo las de pasado, que también ya vimos cómo se hace con este tiempo. Es muy importante que sepan esas palabras porque son del uso cotidiano. Todo esto de los verbos modales es basiquísimo, casi tan básico como el verbo ser o estar, el verbo tener y así. Ella puede nadar, ¿vale? Refiriéndonos a que ella sabe nadar. Acá hago un paréntesis y es que nosotros en español muchas veces decimos saber, ¿no? Para ciertas cosas, como por ejemplo un idioma. Tú sabes alemán, por ejemplo. Bueno, en alemán ese saber de poder hacer algo se dice poder, ¿vale? No se dice saber. O sea que ella sabe nadar, no lo pueden decir con el verbo wissen, que es saber, porque ese saber se refiere a saber algo de cuando usted se entera de una información, ¿vale? Eso no aplica en este caso en el alemán. Entonces, saber nadar tiene que corregirse, cambiarse a poder nadar. Ella sabe nadar, ¿qué se corrige a ella puede nadar? Pues eso se refiere a una capacidad. Entonces aquí utilizamos el verbo können. Entonces ella puede nadar, sie kann schwimmen, ¿vale? Sie kann schwimmen. Vosotros habláis alemán. ¿Será que aquí se utiliza el verbo hablar? Pues en realidad sí se puede, pero como estamos viéndolo con verbos modales, vamos a utilizarlo con el verbo poder. O sea, se cambiaría entonces a vosotros podéis alemán. Ihr könnt Deutsch. Ihr könnt Deutsch. En pasado, ya que les apareció ahí, yo podía bucear. Bucear en alemán se dice tauchen. Tauchen. Y dense cuenta que en todos estos ejemplos que yo les estoy diciendo, el verbo principal, es decir, el verbo que no es el verbo modal, va en infinitivo, como tal cual como pasa en español, ¿no? Acá ese verbo no está cambiando en nada, es el verbo infinitivo. Entonces este tauchen no tienen que saber ni siquiera si es irregular o algo porque queda tal cual, queda tauchen, porque es con verbo modal. Yo podía bucear. Ich konnte tauchen. Ich konnte tauchen. El niño puede jugar videojuegos, una frase larga. Este puede se refiere a tener permiso. El niño se le permite que juegue videojuegos. Entonces aquí ese poder es con el verbo dürfen. En alemán hay un verbo especial para jugar videojuegos que se dice zocken. Zocken, ¿vale? Nada más con que digan zocken ya se entiende jugar videojuegos. También se puede decir Videospiele spielen, pero es un poquito más sofisticado que digan zocken. Entonces, el niño puede jugar videojuegos. Das Kind darf zocken. Simple. Y este es el tercer par de verbos, amigos, el verbo möchten y el verbo wollen. Estos verbos quieren decir querer, ¿vale? Tengan en cuenta acá una cosita y es que este möchten en realidad es un verbo que se deriva de otro, se deriva de mögen, que significa gustar. Y este möchten es como si dijera me gustaría, que se traduce también como quisiera. Por eso se asocia con querer, ¿vale? Entonces, nada más para que lo sepan, este möchten en realidad viene de mögen, solo que como verbo modal se utiliza este möchten, ¿vale? Entonces hagan de cuenta que el verbo modal es möchten y el otro pues sí es wollen. ¿Cuál es la diferencia? Este möchten es un poco más
cortés, es más suave, es como para expresar un deseo de una manera más suave, como yo quisiera hacer tal cosa o yo desearía tal cosa, ¿sí? En cambio este wollen es más firme, es yo quiero eso, yo quiero ir, un deseo mucho más seguro, más firme. El möchten es más como de posibilidad, me gustaría, pero como que no 100% seguro. ¿Vale? Esa es la diferencia. Ahí tienen las conjugaciones. En algunos casos incluso estos dos verbos son intercambiables, ¿vale? Es decir, la diferencia no es tan grande como lo que pasaba con müssen y sollen. ¿Se acuerdan que ahí sí es uno muy fuerte y el otro es más bien suave? Aquí no es tan fuerte esa diferencia. Entonces, si usted quiere sonar cortés, puede usar möchten, pero para expresar la misma idea también puedes usar wollen y está bien. Yo quiero comprar una casa. ¿Vale? Un deseo firme, expresado con seguridad, con firmeza. Entonces tomamos wollen, yo quiero, ich will, comprar una casa. Recordemos que el verbo infinitivo va al final. Entonces, ich will ein Haus kaufen. Este ein Haus es acusativo, ¿no? Porque el verbo kaufen, como ya hemos visto, es un verbo que exige acusativo y además acá es un objeto directo. Entonces, ich will ein Haus kaufen. Yo quiero comprar una casa. Pero yo también podría decir de una manera menos segura, más bien como un deseo, expresar yo quisiera comprar una casa, más suave, ¿no? Me gustaría, yo quisiera comprar una casa. Entonces lo mismo, simplemente cambio el verbo modal. Ich möchte ein Haus kaufen y está perfecto. Ellos quisieran viajar a París, un deseo más bien suave, posibilidad, hipotético, no firme. Möchten. Sie möchten nach Paris fahren, fahren al final. Y ya básicamente ese es el concepto. El verbo principal va al final de la frase cuando hay un verbo modal, ¿vale? Y va en infinitivo. Eso es como lo que tienen que tener en cuenta y saberse las conjugaciones que les han aparecido en pantalla, porque estos verbos sí que son cotidianos, son demasiado básicos y los se usan todo el tiempo. Gracias por visitarme. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comenta porque viene mucho contenido más de alemán. Gracias por visitar. Hasta luego.